rápidamente un breve recuento de las actividades y los hechos que se acontecieron la semana pasada. En mi criterio, en mi opinión muy particular, usted sabe, todo esto se inicia con la aplicación de la Carta Interamericana. Se plantea la aplicación de la Carta Interamericana, se aprueba incluso en el seno de la Asamblea Nacional, se acoge lo que sugiere la Organización de Estados Americanos en la aplicación del artículo 20. El artículo 20 que plantea la iniciativa de esta instancia internacional para que por la vía diplomática se le exija al gobierno de Venezuela el apego a la Constitución en torno a la institucionalidad necesaria en el abordaje de dos temas fundamentales. Uno de ellos, la convocatoria a las elecciones regionales y municipales, un cronograma electoral. Y como segundo planteamiento, lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Yo creo que el gobierno le dio una lectura equivocada a esa primera decisión de la Organización de Estados Americanos. Y entonces se plantea al gobierno supuestamente una victoria y hacen alarde de esa victoria y consecuencialmente a ello pareciera que como una estrategia más desde el ámbito político partidista, así lo puede interpretar buena parte del país, entonces surge aquello de disolver la Asamblea Nacional a través de una decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal del país. Unas sentencias que fueron además muy criticadas, pero que pusieron en el tapete mundial al país en torno a al desconocimiento de la Constitución, al desconocimiento de la institucionalidad democrática, ¿no? Inmediatamente la solidaridad internacional a través de la ONU, la OEA, la UNASUR, el Mercosur, la Unión Europea, etcétera, se pronuncian varios países en torno a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia y además los pronunciamientos de todas las organizaciones políticas, incluso de factores asociados al gobierno nacional como voceros políticos. Me refiero específicamente, creo que Maripilia Hernández y otros, Eva Golinder, y otros voceros del gobierno que se han caracterizado precisamente por ser partícipes de las políticas del gobierno, se expresaron de manera negativa. Y asimismo lo hizo la propia Fiscal General de la República, creo que de manera correcta, acertada. Razón por la cual, sin duda alguna, se produce posteriormente, fíjense con unos detalles bien importantes, se produce la convocatoria Consejo de Seguridad de la Nación. Pero fíjense que se produce la convocatoria del Consejo de Seguridad sin que previamente, como se había expresado a través de las redes, se había expresado la posibilidad de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional. Sin esa expresión de la Fuerza Armada Nacional se convoca el Consejo de Seguridad. La Fuerza Armada no dio ninguna información al respecto. No salió la Fuerza Armada con el pronunciamiento que se esperaba de ella. ¿A qué condujo la convocatoria de ese consejo? Prácticamente a que tuvieran que rectificar el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia a lo que dijimos aquí ese mismo día, al manotazo que le estaban dando a la democracia y a la Constitución. Ahora, eso tenemos nosotros que verlo como una gran victoria, porque prácticamente se puso en evidencia de que el gobierno, en su hazaña de desconocer, pero más que de conocer, de disolver la Asamblea Nacional, quedó en evidencia el gobierno frente al mundo y frente
al pueblo venezolano. El gobierno y el propio Tribunal Supremo de Justicia, y quedó claro de que no hay en Venezuela independencia, autonomía de los poderes tal cual lo prevé el texto de nuestra Constitución. Siendo eso un éxito, sin duda alguna, para la comunidad internacional, pero especialmente para el pueblo de Venezuela y especialísimamente para la unidad democrática del país, que actuó de manera coherente todas las organizaciones políticas en rechazo a estas medidas, a esta decisión, a estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo, sin temor a equivocarme, para ser coherentes en el planteamiento anterior y lo que se plantea hoy en medio de una situación de crisis estructural que vive el país, de hablar de aquello de la racionalidad frente al conflicto, evitar de que nosotros los venezolanos, entremos en una etapa de violencia tal que comprometa la estabilidad política y social del país. Creo que el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, es, además de correcto, oportuno y necesario. ¿A qué nos está llamando su santidad el Papa? A que le busquemos una salida política en el marco de la lógica y el sentido común a esta situación que nos plantea escenarios complejos para el país. Ahora, esa salida política, ¿cuál es? Una negociación para lograr un acuerdo político en el país que nos convoque a una transición democrática. No hay otra. Esto que sucedió pone en evidencia el deterioro de la institucionalidad en el país. Y esto va a continuar. Y lo que no se quiere es que tengamos que atravesar situaciones de mayor envergadura que ya hemos venido alertando, porque una circunstancia como esta de deterioro en la credibilidad, en la confianza de las instituciones y del gobierno, pero en el marco de una crisis severa en lo económico y en grandes desequilibrios en el orden de lo social, puede configurar un escenario de violencia que nadie quiere, y es a lo que nos alerta su santidad el Papa Francisco. Por eso aquí se trata de la lógica de la política, de la racionalidad y de habilitar el sentido común para entender el llamado que hace su santidad. Yo creo que hoy más que nunca aquel planteamiento que nosotros hicimos y que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo, un acuerdo de unidad nacional, hoy cobra más vigencia que nunca. La posibilidad más que un diálogo, porque ya no se trata de un diálogo, se trata de una negociación política para lograr un acuerdo que nos permita salvar al país de una tragedia. En términos objetivos y reales, de ese acuerdo, por ejemplo, un proceso, una convocatoria urgente de los procesos electorales para escoger gobernadores. Tiene la palabra el Consejo Nacional Electoral. Para elegir los alcaldes, urgente. Pero además de eso, un acuerdo político que incluso nos permita, con una visión del corto plazo, convocar incluso unas elecciones presidenciales sobre la base de ese acuerdo político, para poder resolver la crisis política, institucional, económica y social que vive el país. Ahora, el adelanto de las elecciones presidenciales es perfectamente válido. Ahora, el adelanto de las elecciones presidenciales en el marco del reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional. Un acuerdo político que pase desde allí, desde la Asamblea Nacional, o que pase por la Asamblea Nacional. Y ese acuerdo político implica ese cronograma, y la voz cantante la tiene el Consejo Nacional Electoral y el propio gobierno. Repito, para evitar transitar por caminos inciertos que pudieran llevarnos a una catástrofe nacional.
la gente en la calle se hunde en la miseria por el hambre, la violencia, la inseguridad, por la falta de medicamentos, la crisis hospitalaria que se vive en el país. Y sobre esas circunstancias se demanda el apoyo de otras naciones frente a la crisis humanitaria que vive el país. El acompañamiento más allá de nuestras fronteras de la comunidad internacional. Pero mientras tengamos una crisis en el ámbito de las instituciones, mientras tengamos una situación de contradicción y de confrontación permanente en el país, no vamos a poder avanzar en la consecución de una acertada y concertada salida para no transitar el abismo al que me estoy refiriendo. Y de allí nuestro pronunciamiento y el acompañamiento a las decisiones que se toman y que se van a tomar en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero la expresión de casi 1 millón de personas, por lo menos 750.000 personas, militantes de partidos, que han salido a pesar, repito, de las condiciones adversas, que han salido a validar, es otra demostración de que este pueblo está ávido de una verdadera democracia. Y una democracia es posible en el país en la misma medida en que podamos, más que tener una interpretación de lo que está ocurriendo en las diversas áreas, me refiero a lo político, a lo económico, a lo social, etcétera, a lo institucional, más que eso es que los políticos depongamos la visión particular y partidista de cada uno de nosotros y podamos elevarnos sobre la base de un acuerdo, repito, de unidad nacional que pueda salvar a nuestro país.